Señor, de que tú tienes una palabra especial para nosotros en esta hora. Bendice a los que estamos aquí, Señor, y también, Padre, a los que en su casa van a escuchar tu palabra. Muchas gracias, Señor, en esta hora. Todos los que hemos venido, todos, Señor, los que estamos aquí, te damos la gloria y la honra, Señor, con todo nuestro corazón. Muchas gracias, Señor, por enviar tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por todo. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele gloria a Dios por su palabra en esta hora y preparamos nuestros corazones para lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Muy bien, hermanos, así como están de pie, vamos a abrir la palabra del Señor. Y usted ya sabe, en el libro que estamos leyendo, concéntrese, hermano, para que pueda aprender, porque si no lo hacemos, a veces estamos pensando otra cosa y eso no nos permite podernos concentrar. Sería siempre en la primera carta a los tesalonicenses, y hoy vamos a leer el versículo 6 y 7. El versículo 6 y 7. Damos gracias a Dios porque hemos escuchado noticias de que hay personas que están escuchando en diferentes lugares esta enseñanza que el Señor nos está trayendo cada martes. Así que, hermanos, tenemos un tema para hoy y es el ejemplo de los tesalonicenses. Leemos entonces la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. ¿Se escucha bien? Vea. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra y nos vamos a sentar en este momento. También, hermanos, estaba pensando antes de iniciar que si hay alguno de ustedes que tiene una pregunta puntual, puede anotarla y puede escribirme, hermanos, con mucha confianza y poder, hermanos, formular su pregunta. Yo, en la medida que tenga tiempo, puedo contestarle. Porque en un estudio como este, como es de manera general, a veces no se pueden aclarar bien algunas dudas. Y lo más seguro que sí, hermanos, mientras va surgiendo el estudio, van a ir surgiendo dudas. Así que si en algún momento usted puede escribirme, lo puede hacer. Digo porque a veces de manera personal es más complicado, pero si puede hacerlo, hermanos, con gusto, si tenemos la oportunidad, le podemos aclarar, si no, investigamos. Muy bien, el martes pasado estuvimos hablando sobre un tema que se tituló La llegada del Evangelio. Hablamos cómo los tesalonicenses fueron testigos de la llegada de un cortejo a nivel espiritual y cómo el Evangelio de Cristo llegó a ellos y provocó en ellos, por medio de la palabra y el poder del Espíritu, una convicción. Esto es bien importante porque, hablando de la convicción, lo que decimos es que los tesalonicenses fueron convertidos. Y usted sabe que una persona convertida, pues dentro de ella lo que está es el Espíritu de Dios. Y no se pueden esperar otras cosas, sino que frutos del Espíritu. Por lo tanto, hoy, después de lo que produjo en los tesalonicenses
el poder de la palabra juntamente con el Espíritu, ese binomio, lo que vino a hacer en ellos fue una conversión que en el versículo 5 dice que es una convicción. Entonces ahora viene el resultado que produjo en ellos esa convicción, esa conversión, porque nadie puede ser convertido y que no suceda nada. Va a suceder algo. La gente que es convertida va a ser una explosión en cualquier lado donde esté, y lo más seguro es que va a contagiar a otros con lo que ella carga o con la que ella porta. Y eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Y eso, si usted le puso atención hasta ahorita, porque esa fue la introducción, no podemos así como meternos directamente al versículo, sino que uno está aliado con el otro poco a poco hasta ya que lleguemos al 10. Entonces, ¿qué fue lo que produjo en los tesalonicenses ese poder y esa convicción? Es lo que dice el versículo 6. Y, o sea, en este caso el "y" es, esto fue lo que produjo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo primero que vemos aquí en el versículo es la palabra imitar. Pablo está recordando, pero aquí hay una cosa elemental, y esto no lo puedo dejar pasar. Y es de que las palabras del versículo 6 no son tanto palabras que reflejen lo que Pablo recuerda de los tesalonicenses, sino lo que Timoteo contó. ¿Escucharon eso? Hay un gran cambio, porque a veces Pablo va escribiendo lo que él vio cuando estuvo en Tesalónica, pero a veces escribe lo que Timoteo le trajo de noticias, porque recordemos, para hacer hincapié, de que Pablo estaba lejos de Silvano y Timoteo, porque a raíz de la huida que tuvieron que hacer de Tesalónica por la persecución que vamos a hablar, ellos tuvieron que dividirse, y a Timoteo Pablo lo mandó con la misión a que fuera a ver cómo estaba la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Escuche esto que es elemental. Porque Pablo sabía que la iglesia no quedó en un buen ambiente, hablando del contexto externo. Sí sabía de que los tesalonicenses habían sido transformados, pero sabía de que de la manera en que ellos huyeron, les recuerdo que en el capítulo 17 se narra cómo Pablo predicó en Tesalónica y cómo tuvieron que huir. ¿Por qué huyeron? Porque los judíos les causaron persecución, les hicieron un alboroto, y eso lo vamos a ver un poquito adelante. Entonces Pablo, cuando huyó, él no quería irse. ¿Cuántas semanas estuvo? Vamos recordando, ¿verdad? Solo estuvo 3 días de reposo, ¿recuerdan eso? Y tuvieron que irse, no estuvo pero ni un mes. Y ante la huida que tuvo que hacer, su preocupación era, ¿y de verdad van a perseverar ellos en la situación en que están? Pero ahora que Timoteo trae noticias, y las noticias son buenas, y las noticias dicen que los tesalonicenses estaban perseverando aún en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Pablo escribe esto. ¿Qué escribe Pablo? Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Quedémonos ahí. Esto, hermanos, cuando yo lo leí, me daban ganas de reconciliarme otra vez. Porque Pablo le dice, vinieron a ser imitadores de mí. ¿En qué sentido? En que Pablo sufrió con Silvano y Timoteo tribulación. El detalle es que ese modelo le sembró ¿a quién? A los tesalonicenses. Significa entonces que si usted es un cristiano tibio, eso le enseña a otro. Pero si usted es un creyente firme, que nada lo doblega, eso también le enseña al otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea que usted es un testimonio sin que usted hable.
Si usted lo ven que a cada rato agarra con la Biblia y ahí va, aunque sea patojeando, y le dicen sus hijos, y así va a ir al culto, así voy a ir. Usted le está enseñando algo a ellos. ¿Qué le está enseñando? Le está enseñando que cuando usted no esté, se va a acordar, mi abuela o mi mamá nunca dejó de ir a la iglesia a pesar de las dificultades. ¿Cuántos alaban al Señor? Ustedes vinieron a ser imitadores de mí. Yo voy a leerle el versículo en la NBI, porque en la NBI inserta una palabra que le da más sentido a lo que estamos hablando exactamente en este momento. Dice la NBI en el mismo versículo, y note el cambio que tiene con la Reina Valera. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, dice aquí. La Reina Valera no dice cuándo, pero lo que más nos aclara es, por ejemplo, ustedes nos imitaron a nosotros, pero ¿qué imitaron y cómo lo hicieron y cuándo lo hicieron? Porque usted sabe que imitar es hacer lo mismo que otro hace. Entonces, si el modelo que usted imita es bueno, ¿qué va a pasar? Va a hacer usted cosas buenas. Pero si el modelo que imita es malo, lo que usted va a reproducir es algo malo. Entonces, dependiendo de lo malo o lo bueno que la persona haga. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está recordando que ellos imitaban? Que Pablo les enseñó a ser fiel en medio de la persecución. Y dice, ustedes vinieron a ser imitadores de mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? En el caso de la NBI dice, cuando recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu. En el sufrimiento, perdón, me pasé. Cuando a pesar de mucho sufrimiento, dice la NBI, mucho sufrimiento. Y ahí viene lo otro. Si usted ha notado, yo solamente estoy hablando imitadores de mí, pero no se me está escapando la parte que dice y del Señor. Si imitar a Pablo por haber sufrido es bueno, hay que recordar algo. Que Pablo seguía a alguien, es una cadena. ¿A quién seguía Pablo en su imitación en medio de la tribulación? ¿A quién? A Cristo. Entonces, Pablo imitaba a Cristo y los tesalonicenses imitaban a Pablo. Es una cadena. Y la pregunta es, ¿cuánto sufrió Cristo? Si Pablo sufrió bastante, ¿habrá sufrido lo que sufrió Cristo? Entonces, ahora hagamos la cadena hasta terminar a nosotros, que seríamos el personaje 4. Primero, Jesucristo es el máximo ejemplo de sufrimiento, porque Él dio su vida por nosotros. Y Pablo dijo, si Cristo dio la vida, lo menos que puedo ser yo es aguantar por la iglesia de Cristo. Y ¿sabe qué? Más adelante lo vamos a ver, esto está lindo. Los tesalonicenses, ¿sabe cómo se sentían? Orgullosos de sufrir por la causa de Cristo, así como lo hizo su pastor. ¿Quién fue su pastor? O en el caso de ellos no lo veían como pastor, sino quien les había ganado para Cristo. ¿Quién era? Pablo. Pero la pregunta es, ¿está sufriendo usted más que los tesalonicenses? Porque aquí hay un ejemplo del camino de la cruz. Nosotros pensamos a veces que por ser cristianos la gente nos va a felicitar. Y a mí no me preocupa que la gente nos critique o hable mal. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que los hermanos se sientan mal por eso. ¿Escuchó eso? Yo ya no voy a la iglesia porque andan hablando mal de mí. Y esa es la gran persecución suya. No es nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, pero confiad. Y a eso vamos. Yo he vencido al mundo. Hermano, el camino que viene es de victoria, pero también es de tropiezos. Hermanos que son recientes en la iglesia, no lo van, quizás algún hermano de la iglesia le va a servir de diablo. Porque a veces, ¿qué duele más? ¿Que lo critiquen afuera uno o adentro? Duele más que lo critiquen adentro,
porque los de afuera uno ya sabe que no son nada. Pero eso le pasó a Pablo, le pasó a los tesalonicenses con los judíos, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, apliquemos esto, porque esto está rico, hermano, está bueno. Dice, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice la Reina Valera, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Le vamos a poner atención entonces a eso que sigue. En la NBI dice, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu. La NBI traduce el gozo que dice la Reina Valera como alegría. Pero aquí hay una paradoja. ¿Usted sabe qué es una paradoja? Una paradoja es algo que como que se contradice. ¿Cuál es la paradoja? Es esta, mire, en su Biblia. Reciben la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Eso es una paradoja. ¿Por qué? Porque ellos sufren pero a la vez gozan. Qué poderoso es eso. Y así es el cristiano. Él sufre pero a la vez goza. ¿Cuántos muchas veces han sufrido pero en medio del sufrimiento se gozan? Y de eso vamos a hablar en este momento. Primero, vamos a hablar a cuál tribulación se refería Pablo. Y después vamos a hablar del gozo como fruto del Espíritu. No quiero meterme ahí aún. Quiero hablarles de esta tribulación. Hermanos, quiero que vayamos, y hoy sí lo vamos a hacer, a Hechos capítulo 17. Elegí un versículo clave acá. Y necesito que si usted está anotando, anote, porque el versículo 6 es una coordinación con lo que Lucas cuenta en Hechos. Así que nos vamos a ir a Hechos, exactamente al capítulo 17, y quiero que busque exactamente el versículo 5. Hechos 17, 5. Entonces los judíos que no creían, pónganle atención a las palabras. ¿Eran los judíos qué? Este versículo está hablando ya de los resultados que causó el mensaje de Pablo en Tesalónica. De eso le estoy hablando. Ustedes ya rato leyeron Hechos 17 porque desde el principio les dije que lo leyeran. ¿Teniendo qué? No están leyendo. Mire cómo surge el alboroto. Mire cuál es la causa de la persecución que hace que Pablo tenga que huir de Tesalónica. Primero, los que no creían. Segundo, por temas de celo. ¿Qué hicieron? Tomaron consigo a algunos ¿qué? Ociosos. Hombres ¿qué? Malos. Y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Con ese versículo lo vamos a dejar. Si le llamó la atención, lea todo el capítulo 17 de Hechos y deje marcado ahí. Número 1. A Pablo le tienen celos porque han oído de que él turba al mundo. Y hoy la turbación ha llegado a Tesalónica, imagínese usted. Número 2, tenían celos. Contratan a hombres ociosos, malos, y juntan una turba, alborotan la ciudad y se van a asaltar la casa de Jasón. ¿Y qué pasa con Jasón? Jasón había escondido al equipo misionero. ¿A quién tenía escondido Jasón? A Pablo, a Silas y a Timoteo. Y fueron a asaltar su casa, pero Jasón ya los había dejado ir. Porque el versículo en adelante dice, pero no hallándolos, no los encontraron. Pero ¿qué ve usted aquí? Ve persecución. ¿Ve usted por qué Pablo cuando se va, se siente mal? ¿Cómo deja la iglesia? Por esa persecución. Ahora con este aspecto que hemos visto, volvamos otra vez a Tesalonicenses. Amén. Volvamos otra vez y leamos otra vez el versículo que estábamos tocando, que es el versículo 6. Dice así:
y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? Ahora, quédese ahí. ¿Cuál era la tribulación? Ya la vimos un poquito en Hechos 17. Pero Pablo dice, ustedes son tremendos. Porque aún en medio de esas amenazas, ustedes están gozosos. Ustedes están gozosos. ¿Y usted cree que estas tribulaciones eran sencillas? No, hermanos. Eran tribulaciones terribles. Pero ahora usted puede decir, y ahora es un buen momento, gloria a Dios por los que están en línea, por los que están aquí, que usted se haga esta pregunta, hermano. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo se puede tener gozo en medio de las tribulaciones? En medio de las enfermedades. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo? Porque usted dice, es cierto, ya lo sé, pero ¿cómo le hago? Ahí viene la respuesta. Ahí está la respuesta. Leamos la otra parte. Yo sé que algunos de ustedes son espirituales y ya saben qué es lo que da gozo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del... Ahí está. Ahí está. Con gozo del... ¿De quién es el gozo? Ahí lo dice. Es un fruto del... O sea, usted no tiene, porque hay gente que se esfuerza, no lo va a lograr. ¿Sabe por qué los tesalonicenses aguantaban? Es que no eran ellos. Había algo que estaba en ellos, que en medio de la tribulación los hacía sonreír. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para sonreír en medio de todas las cosas? Enfermedades, problemas, que no lo quiere la familia, que en la casa le dicen que es loca, que quizás viene al culto porque está enamorada del pastor, a ver qué le ves vos a fulano, solo ahí pasás en medio de tanta cosa. ¿Qué es lo que a usted le va a dar alegría y gozo? El Espíritu que esté en usted. Ahora, ¿qué es lo que usted necesita entonces? ¿Tener gozo? No, lo que usted necesita es tener al Espíritu. Porque esto no es por su esfuerzo, es por el fruto del Espíritu. Entonces hagámonos otra pregunta. ¿Cómo consigo yo al Espíritu? Porque si lo que necesito es al Espíritu que da los frutos, lo que necesito no es gozo, lo que necesito es el Espíritu. Y el Espíritu va a producir en mí amor, gozo, paz, paciencia, los 9 frutos. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cómo obtengo al Espíritu? Esa es ya la pregunta clave para darle solución a esto. El Espíritu viene hacia los que lo desean. Amén. Hacia los que se someten. Hacia los que oran. Hacia los que leen la Biblia. Hacia los que se congregan. El Espíritu no viene por arte de magia. Viene cuando usted cultiva su vida espiritual. ¿Cuándo se ve el Espíritu de usted? Cuando deja de orar. Todo lo contrario, cuando deja de congregar, cuando deja de leerla, se va. Entre más busca usted, el Espíritu lo siente cerca y Él produce en usted. Hace unas semanas atrás yo leí un artículo, póngale atención, que fue publicado el 8 de mayo por un hombre llamado John Hugel. Él habla de una muchacha que fue mártir en el año 304 después de Cristo. Ella era Inés de Roma. ¿Sabe cuántos años tenía ella cuando murió como mártir? 12 años. ¿Cuántos años? 12 años. Ella fue muerta en lo que se conoció como la gran persecución del 304, promovida por el emperador Diocleciano. La obligaron a casarse con un funcionario romano, a ella. Ella era hija de cristianos y ella no quiso casarse con él. Usted ya sabe lo que le esperaba por no haberse querido casar.
con el funcionario romano. Hay dos testimonios de ella, porque esto no lo traigo de la manga de la camisa. El primer testimonio de ella es de Dámaso, que fue obispo de Roma. Y el segundo testimonio sobre ella fue el de Ambrosio, obispo de Milán. ¿Qué dice Dámaso hablando de la muerte de Inés de Roma? Escuche, esto es lo más interesante. Dámaso dice que él la pudo ver desnuda. Le quitaron toda la ropa con 12 años y con su cabello largo tapó sus partes. Y dijo ella, quiero morir cuidando el cuerpo que el Señor me ha dado. Y mientras moría dijo, mi verdadero amado me espera. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es más tremendo lo que dice Ambrosio de Milán hablando de ella. 43 años después que había muerto, la recordó de la siguiente manera, y voy a leer exactamente y textualmente las palabras que escribe Ambrosio. Dijo ella cuando moría, aquel que me eligió primero para sí, me recibirá. ¿Por qué te demoras, verdugo, que este cuerpo perezca? O sea, cuando le dice, ¿por qué te demoras, verdugo? ¿Qué le está diciendo? Mátame, estoy lista. A la edad de 12 años. Traje esto por las persecuciones y tribulaciones que enfrentó la iglesia, para que reflexionemos y dejemos de ser tibios. Dejemos de andar llorando por nada. Sometámonos a Dios. Entreguémonos a Él, que Él nos va a dar la fuerza ante toda ¿qué? Dificultad. Dios nos va a dar la fuerza en medio de ¿qué? De todo. Si usted pensó que ser creyente es cualquier cosa, preguntémosle a esta muchacha que de 12 años sabía quién era su vida. Porque a veces vemos así la obra del Señor como que yo quizás ya no voy a ir al culto, fíjese. Como que si es cualquier cosa. No, Cristo dio su vida por usted y usted vale su sangre. Tenemos que llegar hasta el final. ¿Cuántos están dispuestos a llegar hasta el final? Que Dios nos ayude para enfrentar cualquier situación que venga. Si alguno de ustedes quiere leer el artículo completo, con gusto puedo compartirles el enlace. Si me dejan ahí un mensaje. Pasemos al siguiente versículo. Y aquí viene lo que causaron los tesalonicenses, y de ahí el tema, el ejemplo de los tesalonicenses. Dice el versículo 7. ¿Lo tenemos ahí listo? De tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplo. Qué bonito, ¿verdad? Que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han. Qué interesante. Cuando una persona se vuelve fuerte, ¿qué es lo que, en qué se convierte? En un ejemplo. Pero yo investigué la palabra ejemplo en el griego. ¿Y sabe qué es ejemplo? Y yo dije yo, ¿con qué se los explico a los hermanos para que me entiendan? ¿Con qué se los explico? ¿Con qué se los explico? Y encontré el mejor ejemplo. Y yo sé que no todos lo van a entender, pero como la idea es causarle curiosidad a usted para que investigue. ¿Sabe qué es ejemplo? En el griego es golpear y dejar huella para el recuerdo. Eso es ejemplo aquí. Es sufrir para que quede cicatriz y para que eso testifique después. Y pensé en la luna. La luna está llena de agujeros. Si usted ve e investiga en internet y mira la luna, no es como se aparenta ser. Ella está llena de ¿qué? De agujeros. Pero ¿sabe por qué está llena de agujeros? Porque en ella, cada miles y miles de años,
insertan meteoritos a mucha velocidad y pegan contra ella. Es bien interesante porque en el planeta Tierra no pegan. Es porque la luna no tiene atmósfera. No fue creada como la Tierra para protegernos. Entonces en ella lo agarran, ¡pum!, pega. Y dejan lo grandes que. Pero si uno va a la luna en todos sus agujeros muestra su historia. Eso es un cristiano que sufre por años. Es una persona llena de agujeros de Satanás, como quien viene de la guerra y enseña todo lo que ha sufrido o cuenta los días que aguantó hambre. Cuando usted sufre por la causa de Cristo muchas dificultades, usted es como la luna, llena de cicatrices por la causa de Jesús. Pero usted puede decir: para la gloria de Dios tengo 35 años y nunca he dejado a mi Cristo. Hermanos, a veces con mi esposa vamos a graduaciones y nominan a personas. ¿Ha escuchado que en las graduaciones nominan a gente que tiene gran recorrido? Y a veces, hermanos, mi esposa y yo nos ponemos a platicar currículum de mujeres, líder de distrito como por 15 años, líder del ministerio de la mujer en la iglesia local como por 25 años, líder de misiones, líder de esto, líder de lo otro, líder de lo otro. Su nieto es pastor, sus hijos son esto. Todo lo que marca a alguien con su liderazgo. Y después hacen pasar a la señora, la llevan así la llevan, hermano, a esos nominados, y agarran el micrófono todavía con unción. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todavía con unción del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Yo no quiero llegar a ser un viejito amargado. Yo quiero llegar que mi pelito sea blanco, pero que todavía vibre en mí adentro la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren llegar a mayores, pero todavía llenos del Espíritu Santo? Porque lo que hay ahora muchas veces es gente amargada, que todavía no han perdonado y ya son viejos. Perdone, se va a morir amargado. Dios nos ha llamado a ser felices, a ser gozosos. Y eso es lo que dice: de tal manera, entendió la palabra ejemplo. Vea que no es cualquier cosa solo por así. Es golpear y dejar huella para recordar. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Volvámoslo a leer ahora con esa premisa. De tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo. La persecución en ustedes, las heridas en ustedes, todo lo que están sufriendo se oye por aquí. ¿Sabe dónde estaba Pablo? Le dije al principio, cuando iniciamos la carta, desde dónde estaba escribiendo la carta a los tesalonicenses. ¿Recuerda dónde estaba? Estaba en Corinto. ¿Y sabe qué era Corinto? Una ciudad de Acaya. ¿Y qué dice aquí? Ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. En pocas palabras, no había Facebook, no había internet, no había nada. Y su ejemplo, vía caballo o a pie, ¿estaba qué? Corriendo. Pero es que nuestro ejemplo no llega pero ni aquí a la colonia. Porque como no vivimos para Dios. Yo me siento retado esta tarde. ¿Cuánto nos hace falta hacer? Ser fuertes. Y no se trata de nosotros, es el Espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu, que nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos hacer. De tal manera que han sido ejemplo, el ejemplo de los tesalonicenses. Y voy a explicarle qué es Acaya y Macedonia. Lo leo a continuación. Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han, no a todo mundo, a los que han creído. ¿Qué significa esto entonces? Que ellos se estaban convirtiendo en ejemplo para todos los que estaban creyendo. Y lo interesante aquí es que si usted recuerda, la carta data del 50 y es
el primer escrito del Nuevo Testamento y el primer escrito de Pablo, de lo que ahora es canon bíblico. Significa entonces que la premisa, lo original, a veces nosotros decimos la iglesia primitiva, pero si de la iglesia primitiva se trata, si específicamente queremos ejemplo, aquí están esta gente, que fueron los originarios, que si de los primeros creyentes se trata, ellos fueron los pioneros. ¿Y qué tipo de enseñanza estaban dando con su vida? Ejemplo de firmeza, ejemplo de fe. Y hasta hace poco estaba investigando, por si se me olvida más adelante, que cuando Pablo escribe en el capítulo 4, lo vamos a llegar, ¿verdad? Ese capítulo que amamos nosotros, donde se habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sabe por qué estaban afligidos los tesalonicenses? Por los que habían muerto. Los que habían muerto eran los que estaban cayendo por la gran persecución. Qué tremendo. Por eso las palabras de Pablo en que ellos se iban a levantar cayó, como dicen, como anillo al dedo. Dice a la gente que sufre, sí, a la gente que sufre por la causa de Cristo, ¿cómo recibe las palabras de esperanza? Pero el que sufre por su pecado ni entiende la palabra. Tenemos que enderezarnos, hermanos. Esta palabra nos está enderezando. Si usted siente que anda perdido, venga al camino. Y no le estoy hablando a la gente que no es cristiana, a la iglesia del Señor. Necesitamos enderezar nuestros pasos y caminar por el camino correcto. Así que yo pensaba en algunos hermanos que sufren enfermedades y dificultades. Que Dios los bendiga, porque todavía Dios les ama. Siga de pie, siga avanzando, siga creciendo. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran su nombre? Gloria a Dios. Es por eso que la gente, aunque sufra, siempre es alegre. Por eso los cristianos despedimos a un hermano nuestro cuando muere con alegría. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende el gozo que sentimos. El que está ahí ha coronado su carrera. Nosotros celebramos porque un día nos vamos a encontrar. El mundo no lo sabe, pero la iglesia sí lo sabe. Nosotros sí, si no lo sabemos, lo deberíamos de saber. Que a pesar de los sufrimientos y dolores. Ahora, viene algo, hermanos. Antes de hablarle de Acaya y Macedonia, como le había mencionado. El evangelio no es terrenal ni natural. Escúchame acá, por favor. ¿Por qué? Escuche. Los seres humanos, por naturaleza, quieren estar bien. ¿Sí o no? Por naturaleza quieren estar bien. Si a uno le pica algo, uno dice, ya días quería que me picara una abeja. Ay, qué rico. No. Por naturaleza uno llora, se queja, dice algo y hasta se asusta. Por naturaleza. Pero entienda que el evangelio no es natural. No sé si entiende la combinación. Yo necesito que me entienda. Yo no quiero sufrir. ¿Es que usted es correcto? Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero si nos va a tocar sufrir en algún momento, quien nos va a ayudar es el Espíritu Santo. Quien nos va a ayudar es el Señor Jesús. Usted no se preocupe, no quiere sufrir. Si es que usted cree que los tesalonicenses querían sufrir, pero les tocó. Yo pienso, yo por eso procuro, y hoy con estos equipos nuevos que el Señor nos ha dado, las grabaciones van a quedar mejor. Cuando yo pase alguna dificultad, me voy a escuchar yo mismo y voy a escuchar este mensaje. Cuando usted esté pasando dificultad, le vamos a mandar el enlace de este para que recuerde, porque a nosotros se nos olvida, pero cuando recordamos, vamos a adorar a Dios en medio de las tribulaciones. Porque la Biblia no dice, bienaventurados son aquellos que no sufren nada.
No, dice, bienaventurado soy cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ahí va diciendo la palabra del Señor. Vamos a salir bien sedita después de los procesos. Con más amor. No andar criticando a medio mundo, sino amándolo, ayudándole. Por eso aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están luchando con vicios, no se queden de la iglesia, vénganse así, que va a haber un día en que el Espíritu los va a hacer totalmente libre. Algo los va a liberar, algo los va a tocar. Un día van a ser libres, un día van a ser libres, un día, porque no van a encontrar en otro lugar lo que aquí se encuentra, la libertad que solamente Cristo da. Pero reconozcamos nuestro error, reconozcamos nuestros malos hábitos y enderecemos nuestras sendas. Hermanos, no queremos sufrir, pero el evangelio que Jesucristo nos predicó es un evangelio de gozo, pero también de procesos duros. No se preocupe. Jesús no le dijo a Pedro, a vos te van. Estoy viendo a un Pedro que lo tiran, que lo rajan, y le dice eso Jesús a Pedro el día que le dijo, sígueme, vas a ser pescador de hombres. Y se lo dice en ese momento, fíjate que vos vas a morir cabeza abajo. Ya me voy. Qué mensaje de esperanza. No, la vida cristiana es de esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Dios quiere que vivamos bien, pero no entienda vivir bien como el mundo piensa. Yo no sé si usted me está entendiendo la idea aquí. Usted quiere, yo voy a estar bien, pero se le queda viendo a los de afuera. Jesús no dice bien como el mundo cree bien. Es como Él dice en su evangelio. ¿Y qué dice Él en su evangelio? Pues usted ya sabe que hay muchas cosas difíciles en el evangelio, pero usted se va a gozar. Ya les he contado esta experiencia bastantes veces, pero yo la recuerdo, es que marcó mi vida. Y lo voy a contar rapidito. Me llevan a mí en mis primeros años de ministerio a orar por una mujer que tiene cáncer. Llegamos a la casa de ella y cuando llegamos estaba acostada en la cama y tiene su brazo en esta parte de aquí tapada con un manto, blanquito, blanquito. Pasamos como media hora platicando y ella feliz, como que si no estaba enferma. Ay, hermanos, y después se quitó el trapo. Tenía grueso el brazo, morado del cáncer comiendo su brazo. Pero una cosa que usted no se imagina. Yo que iba a orar, se me fue el gozo a los pies, literalmente. Pero yo tenía una paradoja en mi mente, es esta. ¿Cómo puede estar así y cómo puede hablar así? ¿Me está entendiendo, hermano? Y yo le dije, ¿cómo puede usted hablar todo lo que habla? ¿No le duele? ¿Cómo no? Me dice, siento como mordidas terribles. Pero yo ya le entregué mi vida a Cristo, pastor. Entregué mi vida a Cristo. Yo soy de Él. Esto es cuerpo, me dijo. Yo soy de Él. Y a todo el que viene llora cuando yo le gozo en medio. ¿Cómo uno puede alcanzar ese grado? Porque a veces nos hablan un evangelio muy feliz. Desde el punto de vista humano. Es que el evangelio es felicidad. No sé si me está entendiendo. El evangelio es felicidad. Pregunto yo, Inés de Roma a los 12 años era feliz. Ella era feliz. Incluso decía, vengan, métanme la espada. Me espera mi amado. ¿Cómo? Es el gozo infundido por el Espíritu. El evangelio no es natural. Es sobrenatural. Siempre el evangelio te va a impactar. ¿Por qué? Te va a impactar lo natural. No vas a entenderlo naturalmente. Por eso el mundo habla de nosotros. Habla porque ellos no entienden qué es el evangelio. Pero espero yo que los que estén aquí, con cada enseñanza aprendamos qué es el evangelio. El evangelio. Macedonia y Acaya, ¿sabe qué eran? Macedonia, hermanos, era una de las 21 provincias del Imperio Romano, incluyendo Acaya.
provincias en el Imperio Romano eran, para que usted tenga una idea, como un departamento de nuestro país. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al departamento de Usulután. Y usted sabe que en Usulután hay varias ciudades. ¿Sí o no? Hay unas más pequeñas, otras más grandes. Por ejemplo, hermanos, hablando de San Miguel, hay ciudades bastante grandes, que son más grandes incluso que algunos cantones. Hay ciudades que son más grandes que otros municipios. Macedonia era, ponga atención, una provincia, y Tesalónica era una ciudad de Macedonia. De hecho, la más grande porque era la capital. ¿Comprendió? Y Pablo era estratégico en sus viajes misioneros. Él no se iba para los arrabales más feos. Él se iba para las capitales. Y más adelante en el estudio vamos a ver, el otro miércoles vamos a terminar el capítulo, perdón, el otro martes vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a ver los últimos versículos. Lo logró. Cuando Pablo dice aquí que el mensaje ha corrido, significa que los tesalonicenses están evangelizando. Y eso es tremendo. Lo logró. O sea, las investigaciones dicen, según los versículos que hemos avanzado, que Pablo logró su objetivo. Su deseo era alcanzar la capital de la provincia de Macedonia, y sabía que desde la capital iba a salir gente para todos lados. Lo logró. Y hoy él está en Acaya. Aquí dice Acaya. Macedonia y de Acaya. Acaya, ¿qué era? Era otra ciudad, perdón, otra provincia. ¿Y sabe usted qué ciudades habían en Acaya? Corinto, Filipo. Y ahí Pablo fundó iglesias también. O sea que Pablo se movía en las provincias del imperio, pero visitaba las capitales. O sea, si Pablo hubiera venido, por ejemplo, a la provincia del Salvador, ¿a dónde hubiera predicado? En San Salvador hubiera predicado. No hubiera ido a San Juan. Hubiera ido a San Salvador. ¿Y sabe dónde se hubiera metido? Él buscaba las sinagogas. Ahí comenzaba a discutir, a sanar. Y ahí se armaban los alborotos. Y a veces le tocaba que salir, ¿qué? Corriendo, porque si no se moría. Yo escuché a un estudioso hablar lo siguiente. A mí siempre me había llamado la atención eso. Escuche este dato que vale de oro. ¿Va? Yo siempre decía, y que no le interesaba a él los cantones, los caseríos, porque como que parecía un misionero muy urbano. Y hoy, no sé si usted sabía, el domingo vamos a hablar de misiones. Hoy se está diciendo que se están ganando las aldeas y se están perdiendo las grandes urbes en el mundo. Por ejemplo, se está yendo a África y estamos perdiendo a la Gran Manzana en Estados Unidos. ¿Qué es la Gran Manzana? ¿Alguien sabe qué es? Nueva York. Y alguien pudiera pensar eso. Es como urbano. ¿Y sabe qué? Este enseñador de la palabra me llamó mucho la atención. Y era que Pablo sabía que no iba a durar mucho, que no tenía toda la vida para predicar. Y Pablo no duró mucho tiempo libre. Rapidito lo encarcelaron. Sus últimas cartas estaba preso. Y dice Pablo, no puedo andar perdiendo el tiempo en los cantones. Yo necesito ir, sembrar la semilla estratégicamente, y lo logró. Las investigaciones dicen que Pablo ganó a todo el mundo de aquel entonces, yendo solo ¿a qué? A las urbes. Usted ve el desarrollo de las iglesias después, los discípulos que se multiplicaron. Ahí lo que podemos notar es que no es solo el Espíritu Santo, también es importante la estrategia de la iglesia para evangelizar. Y nosotros, hermanos, estamos evangelizando a través de las redes sociales. Estamos aprovechando los medios de comunicación. Aquí no queremos ser famosos, queremos que la palabra corra. Viva Dios, que en mi corazón no está ser famoso. En mi corazón está que la palabra corra, avance. Y si los equipos que necesitamos van a ser mejores, que Dios regale mejores equipos, para que la palabra de Dios rompa
Que este mensaje rompa paradigmas de gente que quizás está allá acostado en su maquita escuchando. Yo no sé hasta dónde va a llegar. La primera enseñanza llegó a las 1500 visualizaciones de esta enseñanza. Yo no sé si a alguno les por curiosidad, pero va a haber gente que va a decir: yo necesito oír esa palabra. Porque si Pablo hubiera estado en este tiempo, hubiera utilizado la tecnología para evangelizar. Era un hombre muy estratega. Entonces dice Pablo: el ejemplo de ustedes ha corrido a Macedonia y a Acaya, a todos los que han creído. Y el otro martes vamos a leer: porque partiendo de ustedes se ha divulgado la palabra. Eso nos queda para el martes que viene. Esta historia continuará.